Creo que lo primero que debemos hacer es orar. No sé ustedes, pero yo necesito orar. Eh, Vamos a orar. Papá, venimos en esta noche y nos sometemos a tu entera voluntad. Papá, sabemos los tiempos que estamos viviendo, pero también sabemos que estamos a salvo, que vos sos nuestro refugio, que vos sos nuestra torre fuerte. Tu brazo no se cansó, no se ha debilitado para salvar. Sos nuestra ancla en esta tormenta. Estamos dentro de vos, vos estás dentro nuestro. Todo esto que está pasando no te agarró por sorpresa. Así que estamos tranquilos sabiendo que estamos en vos. Papá, ayúdanos a ser en este tiempo la iglesia, a ser tus hijos, a mostrar la luz que vos depositaste dentro nuestro, a ser la sal, a ser la voz que lleva un poco de esperanza, a ser esos ojos que miran con amor, a ser esas manos que van en ayuda del otro. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que una vez que pase todo esto y miremos atrás, no nos avergoncemos de nosotros mismos, no nos avergoncemos de lo que hayamos dicho, de lo que hayamos hecho, sino que vos puedas estar orgulloso de nosotros. Te pedimos que actuemos como iglesia, que seamos la iglesia, que seamos todo aquello que vos propusiste en nosotros. Ayúdanos, papá, porque la verdad necesitamos tu ayuda. Te pedimos en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a estudiar hermenéutica, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a mirar, que nos abras la cabeza, que nos muestres los tesoros que tenés escondidos. Nos sometemos a vos. En esta noche declaramos que no sabemos nada y que apartado de vos nada podemos hacer, inclusive estudiar la palabra. Así que nos declaramos totalmente incompetentes, pero también sabiendo que vos estás con nosotros, ¿qué nos puede faltar? Te damos gracias, Dios, por esta primera clase, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Ustedes saben, creo que la mayoría hay gente nueva, pero bueno, tranquilos, a los nuevos les puedo decir, me pueden decir Eduardo, no tenemos que entrar en lo de pastor ni nada de eso, es más sencillo, estamos en una clase. Me pueden decir pastor, pero generalmente los amigos me dicen Eduardo, así que los considero mis amigos. Así que vamos a empezar esta clase. Una vez más, es una clase de apoyo, no es una materia. La clase en sí va a ser predicación, la clase en sí va a ser misiones y evangelismo. Esta es una clase de apoyo. Estábamos con mi esposa pensando y dijimos, vamos a enseñar predicación, y algunos de los que se anotaron en predicación no tienen hermenéutica. Y ahí los pocos pelos que tenemos casi me los arranco porque no me di cuenta. Entonces le dije, arranquemos y demos algo de apoyo. Total, en este tiempo de cuarentena, muchos van a estar con tiempo y bueno, lo aprovechamos. Así que es eso lo que estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a ir rápido, pero tengan en cuenta que esta materia se da en 18 horas. Nosotros vamos a tener 8 horas. O sea que no me interesa ir rápido, cubrir todo, sino que cubrir las partes que ustedes van a necesitar para predicación. Y es esencial que se tenga esto. No se queden con preguntas. Las preguntas de ustedes enriquecen el estudio. Si ustedes tienen algo para aportar, es bienvenido. Es bienvenido, mientras siempre sea con respeto al otro, siempre sea para edificar, siempre será bienvenido. Así que no sé si hasta acá alguno tiene alguna pregunta. Lo único que tienen que hacer es desbloquear el micrófono que está abajo, a la izquierda. Con desbloquear eso, ya el micrófono está funcionando y pueden hacer la pregunta. Si tienen alguna pregunta o algún comentario,
¿Nadie? Bueno, esto es típico. Bueno, hermenéutica. Vamos a arrancar con hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de la mitología griega, aunque ustedes no lo crean. Cuando la multitud, en Hechos 14, del 11 al 12, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto, ¿sí? Gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. De ahí viene la palabra hermenéutica, de este dios Hermes, que era conocido por su oratoria. De ahí viene la palabra hermenéutica. ¿Pero qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. Acuérdense, yo al final de la clase lo que les voy a mandar es lo que vimos en forma de PDF para que ustedes tengan, por si alguno se está matando tomando notas y yo voy muy rápido, esto lo van a tener ustedes, ¿sí? Pero igual, no sean flojos y si tienen que tomar nota, tomen nota, no sean haraganes. Pero sí, esto les voy a dar. Entonces, queda claro, es una ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de interpretación. ¿Solo para la Biblia? No, no es solo para la Biblia, está en la hermenéutica general. Por ejemplo, se aplica la hermenéutica al Cantar del Mío Cid, a, qué sé yo, al Quijote de la Mancha, a distintas obras escritas se aplica la hermenéutica. ¿Sí? A esa se la conoce como hermenéutica general, que es la aplicación de principios a cualquier tipo de escritura. Pero también hay una para nosotros, sobre todo los que estudiamos las escrituras, que es un libro de texto. Si bien sabemos que es un libro que tiene vida, que podemos encontrarnos con el autor, no deja de ser un libro de texto. Y para nosotros, los creyentes, la hermenéutica ha sido esencial. Esencial. Entonces la consideramos como algo especial, sobre todo para nosotros. ¿Por qué? Porque hay reglas a considerar para la literatura especial, que es la Biblia. La Biblia es literatura especial. ¿Por qué? Porque tiene poesía, porque tiene profecía, porque tiene hebraísmos, porque tiene figuras de dicción, porque tiene modismos. Sí, por todas esas características. La literatura apocalíptica, me olvidaba, algo tan poco estudiado y tan necesario, que apocalíptico es una forma literaria, como decir prosa, como decir narrativa, como decir poesía. Apocalíptica es un tipo de literatura. Entonces, para nosotros es esencial la hermenéutica para estudiar el libro de texto que tenemos. A ver, el libre examen. Tenemos derecho de interpretar libre y particularmente según ideas, pasiones, prejuicios o inspiración divina. ¿Será así? No. No tenemos derecho de interpretar libre y particularmente. Hay un libre examen, podemos examinar las escrituras libremente, pero no podemos tener una interpretación privada de las escrituras. Las escrituras dicen algo y yo ese algo lo puedo aplicar de muchas maneras distintas, que eso es lo que vamos a aprender en predicación. Pero la interpretación es una. Hay pasajes un poco oscuros, otros más oscuros que otros, algunos más complicados, pero por eso tenemos un libre examen. Cualquier creyente puede abrir las escrituras y tiene la libertad de examinarlas. Pero no todos tenemos la libertad de hacer una interpretación de lo que estamos leyendo.
¿Por qué? Bueno, vamos a la Escritura. Segunda de Pedro 1, 19 y 20 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender primero? Esto. ¿Qué es esto? Que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna. Cuando la Biblia dice ninguna, es casi ninguna. No hay mucho misterio. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Segunda Pedro 1, 21. Porque, dice, y acá explica por qué. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos el libre acceso a las Escrituras? Sí. ¿Tenemos libertad de leerlas? Sí. Pero no siempre tenemos la libertad de decir, a mí me parece que acá dice esto. Mi interpretación de esto es así. Nosotros, como creyentes, lo que tenemos que buscar es tratar de entender lo que dice Dios, buscar la interpretación correcta, para eso es la hermenéutica, y después sí podemos hacer distintas aplicaciones. Podemos hacer una aplicación para los jóvenes, una aplicación para las damas, para ancianos, para niños, para gente que está en necesidad, para gente que está en sumo gozo. Las aplicaciones de la escritura son variadas, pero la interpretación es muy angosto la interpretación. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, ¿sí? Y a Silas. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, me encanta esto, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué los llaman nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué quiere decir que recibieron la palabra con toda solicitud? Que la escudriñaban cada día para ver si las cosas que ellos le decían realmente eran así. Entonces, hoy en día, quizás si yo les doy una enseñanza o les doy una predicación y ustedes van a revisar las escrituras a ver si yo lo que le dije es correcto, por ahí me puedo sentir un poco mal, decir, mira que no me cree. Algunos maestros o algunos pastores se sienten mal de esa manera, pero en la Biblia a esa gente lo llama nobles. Gente noble. Cuidado con que se corta así. chicos, se les abrió un micrófono a alguien. Yo lo puedo apagar de acá. ¿Ven lo que pasa cuando no estamos atentos a los micrófonos? Se escucha mal ahí. Ya se escucha re mal. Juancito, sos vos el que tenés el micrófono abierto. Ahí te lo apagué. Se escuchaba todo. Bueno. Un poquito de... Y sigue abierto. A ver si te puedo cerrar el micrófono. Bueno, parece que ahí se cerró. Bueno, otra vez, volviendo a esto. Eran más nobles aquellos que iban y verificaban las escrituras lo que la persona estaba hablando y diciendo. El que estaba hablando era Pablo y era Silas, no era cualquier persona, pero ellos lo tratan como nobles porque estas personas, una vez que recibían la palabra, iban a las escrituras y decían, a ver si lo que dijo Pablo es cierto, a ver si es realmente así. Y yo lo que espero, la verdad, a mí nunca me van a ofender si después de lo que estamos hablando, después de lo que vemos, ustedes me dicen, Eduardo, mirá, yo miré las escrituras, no es tan así. Porque acá estamos para crecer, acá estamos para ser edificados y acá estamos para aprender todos juntos. Yo estoy aprendiendo con ustedes desde este lugar, así que espero que ustedes tengan este sentir, que sean nobles. Y eso es nobles, según las escrituras. Ir a las escrituras y revisar
que lo que estamos diciendo es así. Entonces, ya dejando de lado lo que es hermenéutica, vamos a ir a lo que es el espíritu correcto en cuanto a la interpretación de la Escritura. ¿Cómo tiene que ser el espíritu nuestro, el espíritu correcto? Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, para los que estudiaron conmigo Hebreos, me imagino que esto ya se lo saben de memoria, lo tienen re claro, pero por las dudas vamos a revisarlo otra vez. La ley, el Antiguo Testamento, es sombra. Entonces, si ustedes van a predicar algún día, si ustedes van a dar estudios, van a tener que tomar el Antiguo Testamento, la ley, como sombra de los bienes que estaban por venir. Porque el Antiguo Testamento no es la imagen, la misma imagen de las cosas. Tenemos que tener sumo cuidado con eso. Estoy yendo para atrás, ahí va. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, acá el que está hablando es Jesucristo, de una manera. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, ¿de quién? De mí. Todavía no estaba el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habla de las Escrituras, siempre va a hablar del Antiguo Testamento. Entonces acá dice, vengo para hacer tu voluntad y para hacer lo que está escrito de mí. O sea que en el Antiguo Testamento, lo que estaba escrito era de Jesús. Era sombra, el Antiguo Testamento, de la esencia que es la persona de Jesucristo. Y ustedes tienen que tener, para predicar, tienen que tener eso en mente. ¿Qué vamos a predicar? ¿De las sombras? ¿O vamos a predicar de la esencia? ¿O vamos a predicar de la imagen misma de las cosas? ¿Nos vamos a apoyar en el Antiguo Testamento? Claro que sí, porque ahí tenemos una riqueza literaria, una riqueza para entender la esencia, aún desde las sombras. Pero no hacer las sombras la esencia. Con mucho dolor yo les tengo que decir que tengo hasta muchos amigos que se han enamorado de las sombras y han dejado de lado la esencia. Porque es atrapante todo lo que es la ley, todo lo que son las fiestas, todo lo que es esto. Y empiezan a hablar en medio en hebreo y empiezan, wow, hay mucha riqueza, pero se quedan en las sombras si no predican a Jesucristo. Porque está escrito de mí, dice Jesús. Todavía siguen con el velo en los ojos. Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de. Es claro, ¿no? Escudriñar ¿qué cosa? Las Escrituras. Porque en vosotros os parece que en ellas, ¿qué son ellas? Las Escrituras. Tenéis vida eterna. ¿Y ellas? ¿Quiénes son ellas? Las Escrituras. Son las que dan testimonio de mí. En hermenéutica no lo vamos a ver, pero es muy bueno cuando ustedes están leyendo entender y hacerse la pregunta, porque os parece que en ellas, ¿quiénes son ellas? Hacerse esa pregunta cuando uno está leyendo. ¿Quiénes son ellas? En las Escrituras. Acá es muy obvio, pero en otros pasajes no es tan obvio, sobre todo cuando vimos Efesios 1, no es tan obvio de quién está hablando, entonces nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Quiénes son ellas? En este caso las Escrituras. Ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Y las Escrituras que tenían hasta ese momento, ¿cuáles eran? El Antiguo Testamento. No se había escrito todavía nuevo. Jesús en Emaús, junto a los discípulos después de haber resucitado, se encuentra con ellos en el camino de Emaús y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde ¿dónde? Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tuvo un instituto bíblico ahí, tuvieron en Emaús una clase bíblica genial con Jesús, hablándole desde Moisés por los profetas de lo que decían las escrituras de él. Cuando ellos entendieron eso, volvieron corriendo, estuvieron fascinados y volvieron corriendo a Jerusalén a contarle a sus hermanos. Jesús con los otros discípulos después de la resurrección, también. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas, y acá agrega algo más. Los salmos. Los salmos tienen más información de Jesucristo que los mismos evangelios. Los salmos, y no estoy sacándolo de contexto, fíjense que el mismo Jesús dice que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién da el entendimiento? Él da el entendimiento. ¿Para qué le abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer, no? Mostrarles a ustedes que si ustedes van a predicar, casi es monotemático nuestra predicación. Porque la misma escritura nos dice que hablan de una sola cosa. Hablan de él. Juan 1, 43 al 45. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Él mismo entendió que era la persona que Moisés había escrito en la ley, que los profetas habían hablado. Otra vez, la ley y los profetas. El Antiguo Testamento. En Hechos, acá Pedro, en el Pentecostés gentil, en la casa de Cornelio, dice así, Pedro, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿De quién? De Jesús. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otra vez, Pedro hablando de él en los profetas. En el monte más conocido como el monte de la transfiguración, pero si ustedes estudian un poco esa palabra, en toda la Biblia nunca se traduce transfiguración. Siempre la palabra en griego metamorfosis se traduce como transformación. En el único lugar que se traduce como transfiguración es acá, y nadie entiende por qué. Porque es la palabra transformación. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró, se transformó delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las podría emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Y esto es esencial. La voz de la nube dijo,
este es mi hijo amado. ¿Quién habló ahí? Este es mi hijo amado. ¿Quién habló? Dios el Padre. Dios el Padre, claro. Dios, Dios. Dios el Padre. Y dice, y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo. Ahora se dan cuenta que Elías es el símbolo de los profetas y Moisés de la ley. Entonces están los dos representados, los profetas y la ley. Pero el Padre del cielo dice, este es mi Hijo amado. Vayan al Antiguo Testamento. Eso es lo que dice. Acá no, dice, a Él oíd. Escúchenlo a Él. Entonces, si Dios desde el cielo dice, escuchen a mi hijo, es porque Él tiene algo que decir que supera al otro. No es que Él lo está dando por inválido. Otra vez lo repito y no me canso. No es que estoy dando por inválido el Antiguo Testamento. Pero hay algo superior. A Él oí. ¿A quién? A Jesús. En Colosenses 1:18 dice, y Él, o sea Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Edu, Jesús, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Sí? Cristo también es la cabeza de la iglesia, esta es otra versión, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Fue el primero en morir, fue el primero en resucitar, fue el primero en tener un cuerpo como el que vamos a tener, es el primero que entró en los cielos, fue el primero, Él tiene que ser el primero en todo. Y de lo que se te ocurra fue el primero en todo, porque es lo que la Escritura establece. Un versículo más y descansamos un poco para ver si tienen alguna pregunta. Efesios 1, del 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad del Padre. Yo lo aprendí tarde en el ministerio. A mí si me hubieran preguntado 10 años atrás cuál era el misterio de la voluntad de Dios, me hubiera quedado en blanco la cabeza. La pobre neurona, la única que tengo funcionando, se hubiera puesto al rojo vivo y no hubiera sabido qué responder. Pero, ¿no creen ustedes que es importante saber cuál es la voluntad de Dios? ¿El misterio de su voluntad? ¿No les parece que sería necesario y sería el ABC de cualquier creyente saber cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Dice, según su beneplácito. Eso traducido en argentino es según le dio la gana. El cual se había propuesto en sí mismo. El Padre mismo se había propuesto en sí mismo esconder su voluntad. Hasta que se la reveló a Pablo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo. Lo había mantenido oculto y se lo revela a Pablo, el misterio de su voluntad, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en la economía del tiempo. Dios reveló esa su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Reunir todas las cosas en Cristo. Algunos de ustedes, de los estudiantes un poco más viejos, no de edad, sino de tiempo en el instituto, ¿qué significa en Cristo? dentro. Es dentro, dentro de Cristo, de reunir todas las cosas dentro de la persona de Cristo. O sea, si ustedes están en su casa, si ustedes me dicen, vení que estoy en casa, no los voy a buscar afuera, no los voy a buscar arriba, no los voy a buscar al lado, ya sé que tengo que golpear la puerta porque están adentro. Entonces acá dice reunir todas las cosas en Cristo Jesús, dentro de la persona de Jesús. Y ahí estamos nosotros. ¿Qué cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra.
Entonces, de una buena vez, nosotros como iglesia tenemos que empezar a predicar y a ver que todo está en Cristo, porque esa es la voluntad del Padre. Y que si estamos en Cristo lo tenemos todo. Pero bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún comentario que ustedes quieran agregar? Sí, por ser la primera clase están todos re callados. Eduardo, ¿me escuchás? Mucho bien. ¿Qué significa estar, qué vos decís? Si estamos dentro de Cristo lo tenemos todo. ¿Qué es estar dentro de Cristo? ¿Qué es estar dentro de Cristo? Es tener un lugar, un habitáculo. ¿Qué es estar dentro de tu casa? ¿Por qué lo tenés todo en tu casa? Porque tengo electricidad, tengo el baño, me siento cómodo, voy a la pieza. Estás en el habitáculo, estás donde vos tenés todo. Si Dios decidió poner todo en Cristo Jesús, el estar en Él es que tenemos todo en Él. Somos coherederos con Cristo, por ejemplo. Colosenses nos dice que estamos completos en Él. La palabra dice que todas las promesas en Jesús son sí y amén. O sea que las promesas en la Biblia son hechas a Jesús. Y esas promesas cuando yo estoy en Jesús son para mí. Iván, la diferencia que quiero hacer con esto es que la Biblia no está escrita para nosotros. Está hablando de una persona que es Jesús. Pero como nosotros estamos en Jesús, es para nosotros también. Pero en segunda instancia. Y ustedes que van a ser predicadores, o que ya están predicando, o que ya están enseñando, lo que hay que predicar es a Jesús. Y las promesas que tenemos están dentro de Él, y si no estás dentro de Él, no son para vos. No hacer de la Biblia un manual de promesas para todos y todo aquel. No, las promesas son en Jesús. Estás completo en Él. Apartado de Él, nada podés hacer. Imagínate ese nada, es profundo. Entonces, a la hora de enseñar y a la hora de predicar, creo que tiene que ser nuestro estandarte. Toda predicación tiene que pasar por la persona de Jesucristo, porque en Él reunió todas las cosas, en Él, entonces ustedes van a tener que buscar la forma de predicar a este Jesús. Y van a tener muchas maneras, y cada uno de ustedes lo va a predicar de una manera distinta, alguno un poco más serio, el otro un poco más chistoso, el otro de esta forma, pero la verdad es que lo que tenemos que predicar es a Jesús. Alguno lo hará más profundo, el otro lo hará más académico, el otro lo hará un poco más suelto, el otro, pero el centro tiene que ser Jesús. Me duele a mí en algunas situaciones, ahora con esta invasión que hay de gente predicando por el internet, cómo se sacan versículos de contexto, cómo se predica y vos decís, pero ¿de dónde saca este hombre estas cosas? He escuchado muy poco hablar de Jesús, pero he escuchado muchas cosas acerca de, a vos no te va a tocar nada porque vos sos un hijo de Dios. Y digo, bueno, vamos a ver ese pasaje, a ver si no. Y la malaria y la peste negra, cuando existió, ¿saben cuántos cristianos se comió todas esas pestes? Y nuestros hermanos que están en Medio Oriente, que los matan por solo decir que son en Cristo, que son menos que nosotros. ¿No se aplican a ellos esas escrituras? ¿De qué estamos hablando? Entonces por eso es necesario conocer si esa promesa que se está diciendo es para nosotros hoy en día, o si era para el pueblo de Israel en su contexto.
y si se aplica a nosotros hoy en día. Eso es lo que vamos a tratar de ver en hermenéutica, de cómo poder interpretar los versículos bíblicos si es que están conforme al contexto. No sé si contesté tu pregunta, Iván, me fui un poco por la rama, ¿no? ¿Pero te quedó claro o no? Entendí lo que a dónde vas, pero para estar en Cristo no tenemos que cumplir los mandamientos, básicamente. No necesariamente. Estás en Cristo, es para tener una relación con Él, no para cumplir mandamientos. Los mandamientos en esa relación se van a terminar cumpliendo. Estar en Cristo Jesús no significa una religión, sino una relación. Cuando el Padre les dice, a Él escuchad, no le dice, ¿qué le está diciendo ahí? ¿Cumplen los mandamientos? No, escúchenlo a Él. Tengan una relación con Él. Presten atención en lo que Él les va a decir. Y por ejemplo, Jesús, si vos agarrás, Él dice, ¿oyeron que fue dicho? Pero yo les digo esto. A la pucha. ¿Ustedes oyeron que fue dicho? Pero yo les digo esto. Fíjense en la autoridad de Jesús sobre lo que fue dicho. Que no adulterarás, les dice. ¿Oyeron que fue dicho que no? Bueno, yo les digo, dice Jesús, que si miran a una mujer con lascivia, ya adulteraron en su corazón. Me quedo con el Antiguo Testamento. Prefiero cumplir lo otro que esto que me está diciendo Jesús, porque Jesús levanta la vara. En el otro era no adulterar nada más. Tranquilo, listo. No, acá dice, si mirás, ya estás adulterando en tu corazón. Sí, no, era más fácil los mandamientos. Entonces no se trata de cumplir los mandamientos solamente, Iván. Se trata de conocer a la persona. Se trata de entender a la persona, de estar con él, de poder hablar con él, porque estamos hablando de un Cristo que está vivo hoy, sentado a la diestra de Dios. No estamos hablando de una religión. ¿Se entiende? Dentro de esa relación con Jesús, cuando mires para atrás te vas a dar cuenta que los mandamientos los cumpliste, pero por amor y por esa relación que tenés con Jesús no vas a querer ni robar, ni codiciar a la esposa de tu vecino, ni robar, que ya dije robar, ¿no? Bueno, pero como estamos en Argentina lo tengo que... Los mandamientos se van a cumplir, porque Él los resumió. ¿Cuáles son los mandamientos? Y son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te pones a analizar, si cumplís esos dos, cumplís los otros 10. Fíjate, analízalo. Si amás a Dios sobre todas las cosas, no vas a tener un ídolo, no vas a tener no te vas a arrodillar ante ellos. Los vas a cumplir. Pero ese amar a Dios sobre todas las cosas es hacer lo que Él te dice. Y si Él te dice a mi hijo, escuchad, ese es lo primero que tengo que hacer. Es mucho más complicado que cumplir mandamientos. Porque los judíos los cumplieron a rajatabla, pero lo tuvieron enfrente la vida, tuvieron enfrente al mismo Dios caminando sobre la tierra y no lo pudieron ver, porque estaban enfocados en los mandamientos. Y entonces les nubló la vista. Este no puede ser el Mesías que nosotros estamos esperando. Habla distinto, se comporta distinto. Entonces, si te enfocás en los mandamientos, estamos mirando la sombra. Pero si te enfocás en Jesús, es la esencia. Y lo otro va a venir por añadidura. Vas a terminar amando a otra gente, entonces no le vas a robar, no vas a codiciar la esposa del otro, no vas a querer hacer nada, no vas a levantar falso testimonio. ¿Se entiende? Que el enfoque tiene que ser distinto, nada más. No estoy invalidando los 10 mandamientos. Estoy diciendo que se cumplen si vos tenés una relación con la persona de Jesucristo. Eso para mí es estar en Cristo, estar dentro de Él, morar en Él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más?
Diego quería saber la cita de... Ya me pasé, Diego. Igual después les voy a pasar todos los... Si no hay preguntas, seguimos. Párenme en cualquier momento, está buenísimo. Mira Iván, ya, primer clase ya me está haciendo preguntas. Buenísimo. No tengo las respuestas a todas las preguntas. Si tuviera la respuesta a todas las preguntas, no estaría acá con ustedes. Pero las podemos buscar, las podemos investigar. Nosotros tenemos el instrumento para nosotros que es la palabra, que es la Biblia, y tiene un canon. El canon es que tiene 66 libros. A eso se le llaman canon. Hubo una canonicidad de cada libro. Algunos quedaron fuera, otros entraron de panzazo, por ejemplo, como Apocalipsis entró por 2 votos, de 60 votos, entró por 2 personas que votaron que sí, y Apocalipsis entró dentro de la Biblia. Si esos 2 faltaban a la reunión, nos quedábamos sin Apocalipsis. Pero a eso se le llama canonicidad. ¿Sí? Este libro que nosotros tenemos hoy en las manos sufrió lo que se llama la alta crítica. Se lo criticó históricamente. ¿Qué decía la alta crítica? La alta crítica decía, bueno, no, pero hay eventos en la Biblia que no sucedieron. Hay historias, hay reyes que no existieron, hay lugares que están que no existieron. Con el paso del tiempo, otra ciencia, con gente que no era creyente, empezó a darle validez a lo que estaba en la Biblia. ¿Qué ciencia estoy hablando? La arqueología. No eran creyentes y descubrían un pueblo. Ah, mirá, este pueblo existió en tal lugar. Uy, lo que dice la Biblia. Se descubrió este escrito que este rey sí realmente vivió. Ah, mirá, justo lo que decía la Biblia. Entonces, la alta crítica a la Biblia cayó por tierra. ¿Por qué? Porque la arqueología fue demostrando que todo lo que estaba escrito era correcto. Nosotros que somos creyentes le creemos a Dios. Pero está bueno que una ciencia aparte también le dé validez a esto. Después de pasar esa crítica histórica, también hubo una crítica textual. Pero no tienen ningún manuscrito. Y la verdad no tenemos manuscritos. Lo que vos tenés ahí es una versión de una Biblia. No tenemos los originales. Y entonces eso lo escribieron hombres. Acá uno del que les habla hoy a ustedes decía eso. Como era agnóstico, decía, no, pero ese libro lo escribieron hombres, ¿cómo puedes estar de acuerdo con eso? Y hoy estoy enseñando esto, mirá si Dios no es bueno. Entonces, la crítica textual cayó por tierra cuando se descubrió en la arqueología, en el desierto, en las cuevas de Qumran, se descubrieron un montón de manuscritos intactos. Y con esos manuscritos podías ver que lo que estaba escrito en Lucas era realmente lo que estaba escrito, y lo que estaba escrito en tal lugar estaba escrito. Entonces cayó por tierra esa crítica. Y entonces tenemos la palabra de Dios. Es muy fiel lo que nosotros tenemos en nuestras manos, este libro. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, ¿por qué no voy a creerle al libro del Mormón? ¿Alguien me puede decir por qué no le puedo creer? O los escritos de María White, de los adventistas. ¿Por qué? Porque en lo que se basa su doctrina no está en la Biblia. No hay ningún libro bíblico que lo cuente, sino que tienen un libro aparte. ¿Sabes qué? Eso no me convence de todo, ¿no? Porque no estuvo el Espíritu Santo. Y eso lo decimos nosotros, los creyentes, pero si no soy creyente, para mí tiene tanta validez la Biblia como el libro del Mormón. No me convencen sus historias. Porque Jesús no era el Salvador. No, si para los mormones Jesús está bien, es medio raro el Jesús que tienen, pero sí hablan de Jesús. No pasa la regla establecida del canon. Obviamente,
Pero le pegaste en el palo, Diego. Estabas tan cerquita. Porque si nosotros sometemos al libro del Mormón o a los escritos de Elena White o los escritos de quien ustedes quieran a la alta crítica, no la pasan. Porque se contradicen entre ellos mismos. Si los exponemos a la baja crítica, a la crítica textual, en el mismo libro del Mormón, hay contradicciones de ellos mismos. Entonces, ¿cómo voy a creer en un libro que se contradice en él mismo, pero grosamente? Donde da datos que, aún siendo más moderno el libro del Mormón, son totalmente falaces, no existieron esos eventos. No están registrados en la historia y la historia es contemporánea. Ni siquiera es la historia de la Biblia, que es mucho más antigua. Entonces, el libro del Mormón, el otro, no pasan estas dos evaluaciones. Entonces no es digno de confianza. Pero sí nuestra Biblia pasó estos dos. Entonces es digno de confianza. La arqueología lo sustenta. Una ciencia externa a nuestras creencias. Y yo estoy de acuerdo que dentro de nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo, estoy de acuerdo con eso. Pero a un no creyente no podés ir con ese argumento. Pero a un no creyente le puedes decir, mirá, estudiá la arqueología con la Biblia y te vas a llevar una sorpresa. La arqueología, una ciencia hecha por gente que no es creyente y que dicen que lo que pasó acá es correcto. Entonces tenés una fuente externa a nuestras creencias, no necesitas decirle que es el Espíritu Santo, no necesitas... ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me estoy explicando? ¿Quedó claro? Entonces, estuvo buenísimo que la Biblia haya sido expuesta a estas críticas, la histórica y la textual. La pasó mejor que ustedes en mis exámenes. Que alguno de ustedes. No hace mala onda ahora. Entonces, estamos parados en algo que es genial, en algo que tiene sustento, en algo que está aprobado, que es la palabra de Dios. Ustedes pueden predicar de este libro. ¿Cuál es el tema central entonces? El tema central lo vimos. Jesús, Sí. ¿Una pregunta? ¿O se abrió un micrófono? No había pregunta. Bueno. Si estamos con la palabra de Dios, aún todavía necesitamos algunos elementos. Uno es la hermenéutica, que es lo que estamos estudiando ahora. Hacer una exégesis de lo que vayamos a predicar. O sea, la exégesis quiere decir extraer del texto, extraer elementos del texto. Lo que se hace a veces es eisegesis, que es extraer de mí cosas y ponerlas en el texto. Eso no... A ver, ¿se hace? Sí. No es lo más, podemos decir, lógico de hacer. Porque tengo que extraer del texto, no de mí. Por ejemplo, si yo les digo, verdad os digo, Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, hermanos, a mí, y empiezo a sacar de mí cosas. Porque ¿quién no estuvo, hermano? Sí, y empezamos. Y empezamos a predicar, y empezamos, y hermano, porque, claro, y esto, y nos vamos por las ramas, y sacamos de nosotros cosas. Eso es eisegesis. Pero exégesis es ver cuál es el contexto de este versículo. ¿Quién está hablando? ¿Dónde está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el contexto inmediato? Entonces el texto me va a ir dando información y yo voy a hacer una exégesis. Y ahí voy a poder transmitir eso a la gente, para que la gente se sitúe, para que la gente tenga el cuadro, yo pintarles el cuadro, para que Dios pueda darle esa palabra que ellos necesitan escuchar. Necesitamos una teología, todos tenemos una teología, hasta los incrédulos tienen teología y los demonios tienen teología, creen en Dios.
Lo único que ellos hacen es temblar cuando creen en Dios, pero todos tenemos una teología, que es estudiar a Dios de alguna manera. Por ejemplo, saber que Dios es amor. Entonces, cuando yo vaya a un texto donde vea que Dios mató hombres, chicos, animales, embarazadas, ¡ah! Este no es Dios, porque Dios es amor. Voy a tener que ver que ese mismo Dios que es amor, de alguna manera hizo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque no se puede decir desde su amor. Eso es la teología, me da esa parte. Porque en toda la Biblia me va a mostrar muchos episodios donde Dios es amor y voy a tener que poner ese pasaje en ese contexto de amor de Dios. Y después llegaríamos al último escalón, que es la exposición de la Escritura. Ustedes todavía están a tiempo de borrarse de la materia. Porque yo he tenido cosas de decir, Eduardo, yo antes preparaba un sermón en 2 días. Y ahora me lleva 1 semana o 2 semanas preparar un sermón. Culpa tuya. Ahora digo, bueno, no sé lo que predicarías antes. Entonces todavía están a tiempo de decir, bueno, Eduardo, me gustó esta primera clase, pero el coronavirus me tiene mal y no voy a seguir. Lo voy a entender. Salto por el coronavirus. Exactamente. Entonces, este es el camino a la exposición. ¿Tenemos una base firme que es la palabra? Sí. ¿Cómo? ¿Qué me da firmeza? La crítica textual, la crítica histórica, la arqueología me respalda en todos los eventos, en todas las ciudades, en todo lo que es histórico me respalda, y ahora tengo el Espíritu Santo que me está ayudando y conozco las herramientas para entender un texto. Y eso me va a llevar a ser un buen expositor de la palabra. Hay más requisitos, así que ajustense los cinturones que ahí vamos. Los requisitos de un intérprete. Tiene que haber muchos más, pero bueno. Haber nacido del Espíritu. Parece una tontería esto que estoy diciendo. Pero hay gente que predica y no ha nacido de nuevo. Para poder predicar del tema central del que nosotros tenemos que hablar, que es de Jesucristo, nadie pudo haber nacido de nuevo si no está en Jesucristo. Nadie puede tener 1 gramo del Espíritu sin Jesucristo. Entonces necesita haber nacido del Espíritu. Nacido de arriba, no de nuevo, como dice. Nacido de arriba, como dice el original. Nacido allá arriba. Nacido allá, de Dios. Entonces tenemos de Dios para compartir. Es un requisito esencial. Hambre por la palabra. Hambre por la palabra. No sé cuántos de ustedes pasaron hambre alguna vez. Yo pasé hambre. Yo abrí la heladera y estaba vacía y no sabía cuándo la iban a llenar, y con Marina decidimos desenchufarla porque era eco ahí adentro. Y acostarte y no saber, ¿no? Tener ese dolorcito en la panza y el otro día, che, ¿tendremos algo mañana? Eso es hambre. Como si ustedes pudieran ver, gracias a Dios, la cámara no toma todo, pero ahora el hambre ha pasado a ser otra cosa. Lo que tengo en la cintura es exceso de abundancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces tenemos ganas de escuchar la palabra, pero realmente tenemos hambre. ¿Hambre por la palabra? No me puedo ir a dormir antes de comer algo. No me puedo acostar si no leo algo de las Escrituras. Pasan 2 o 3 días y no puede ser que estoy sin la palabra. Eso es hambre. Y tiene que haber hambre. Dios no va a saciar a alguien que está lleno. Y vos vas pasando, esto ya lo vi, Romano ya lo leí. No, esto también, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Estás saciado, no tenés hambre. En cambio, leíste Romanos 200 veces, te sentás otra vez y leís Romanos como si fuera la primera vez y Dios te da de comer. Porque tenés hambre. A un bebé, cuando empieza a cerrar los labios, te hacen, no le podés meter la cuchara ni con un martillo. Bueno, Dios para nosotros es lo mismo. Si ya creemos que lo sabemos todo, que lo tenemos, no nos va a dar algo nuevo. Porque no hay hambre. Hay ganas.
O cuando buscamos la escritura solo porque tengo que predicar, o porque tengo que enseñar, porque tengo que abrir un culto, porque tengo que, ay, ahora sí, me voy a poner... Eso no es hambre. Piénsenlo, puedo estar equivocado. Una actitud humilde. Ustedes se van a dar cuenta que una vez que pasen por el periodo de hermenéutica, muchas cosas se les va a abrir la cabeza para poder entender, para poder discernir cosas de una manera distinta. A algunos les entra un poquito el orgullo. A decir, ya lo sé, esto. Si no se predica, pastor, porque el contexto dice, y ahí ya la perdiste, hermano. Ahí ya, mejor que no me entere. La actitud de humildad tiene que ser siempre. Mantenelo para vos. Si Dios te dio algo a vos, mantenelo. Quizás hay otras personas que no tuvieron la oportunidad que vos tuviste. Una actitud humilde, humilde. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y qué, y humilde de corazón. Si decimos que somos cristianos, que seguimos a ese maestro, que andamos por sus pisadas, y él dice que fue manso y humilde, yo tengo que ser más humilde que mi maestro. No arrogante, no creerme que me las sé todas. Entonces, para exponer, tiene que haber una actitud de humildad, una mente renovada. Dios no nos va a dar cosas nuevas si nosotros no estamos abiertos a las cosas nuevas. Dios no nos va a dar algo nuevo si nosotros no queremos algo nuevo. Una mente renovada tiene que dejar que Dios actúe. Es como cuando tenemos dos cosas en la mano y nos quieren dar una tercera, tenés que soltar una. No, pero yo siempre lo vi así. Bueno, Dios te va a dar algo nuevo. Ustedes pueden ver en Pedro. Pedro se abre el PowerPoint. Antes que existiera el PowerPoint, Dios inventa el PowerPoint, le muestra un lienzo y le muestra un montón de animales impuros para Pedro. Pero le muestra todos esos animales en un PowerPoint en la azotea y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Qué le dice Pedro? No. ¿Cómo le puedes decir no a un Dios que te abre un lienzo, que te muestra algo antes que existiera la electricidad, y te está diciendo, matá y comé? No, 3 veces le dice que no. ¿Por qué? Porque no podía renovar su mente, aunque era Dios mismo hablándole. Entonces por eso necesitamos una mente renovada a las cosas de Dios, no una mente renovada a lo nuevo por ser nuevo, o por ser, no, mira, qué moderno que es. No, una mente renovada a algo nuevo que Dios me pueda dar. Una buena oración, me la enseñó un maestro, yo la sigo haciendo, es pedirle a Dios, Dios, mostrame si hay alguna verdad que yo no la entiendo como vos querés que la entienda, ayúdame a ser humilde para desecharla. Porque hay cosas que yo creo que son ciertas en la Biblia y que no son ciertas desde el lado de Dios, sino desde mi mente. Y tengo que estar abierto a que Dios me muestre algo nuevo. Es Dios. Dependencia del Espíritu Santo. Esto ni que hablarlo, ¿no? Una total dependencia a que Él nos muestre, a que Él nos guíe, que Él nos lleve por todo este camino. Una actitud de oración constante. Meditar la palabra, algo que se ha perdido en nuestra sociedad occidental. En el Oriente uno sabe que si alguien le dice que meditar las Escrituras, sabe exactamente lo que hay que hacer. Dios nos pide, medita en la palabra día y noche. Bienaventurado el varón que medita. Paraos en los caminos y meditad. Meditar es eso, es tener la palabra constantemente dando vueltas ahí. ¿Qué querrá decir? Dios todavía no lo entiende, no lo entiendo. Te levantás, vas a trabajar y estás con eso, dando huesos, es meditar. O otra forma de entender esto es, ¿alguna vez pasaron una noche con algún problema y no pudieron dormir esa noche por ese problema? ¿Me pasó solo a mí o a alguien más? A ver, levántenme la mano los que... Bueno, ¿a ustedes qué les pasó eso? Estuvieron meditando toda la noche.
pero en el tema equivocado. Meditar es eso. Ahora hay que cambiar el tema, hay que poner algo de la palabra, hay que ponerlo al Señor. Y es eso. Eso es meditar la palabra. Intelectualmente honesto. ¿Qué querrá decir esto? Que tenemos que ser, para ser expositores de la palabra, ser intelectualmente honestos. No prediques lo que no haces. O por lo menos decilo. Miren, hermano, vamos a hablar de la oración. Yo no soy un tipo que está todo el día de rodillas orando. Y lo digo. Porque quiero ser intelectualmente honesto. O si estoy dando una palabra y decir, hermano, yo estoy acá pedaleando en esto, estoy como en el barro, ser honesto. No a decir, hay que hacer esto como si yo lo hiciera y no lo estoy haciendo. Ser intelectualmente honesto. Es muy bueno eso. Reconocer la unidad del Espíritu con la palabra, eso yo sé que todos lo tienen. Reconocer la progresiva revelación de las Escrituras. Esto es muy difícil a veces establecer en nuestras mentes. La progresión, tener una mente de una cronología, de que las cosas fueron sucediendo en una historia y que porque ahora nosotros la tenemos en un libro, la mezclamos toda. Noé no conoció a Dios de la misma manera que lo conoció Abraham. Y Abraham no conoció a Dios de la misma manera que lo conoció Jacob o Israel, porque fue una progresiva revelación de Dios hacia ellos. Entonces tengo que entender esa progresiva revelación de Dios. Entender la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, un poquito hablamos de eso, y diligencia en el estudio. Y meterle algunas horas a estudiar la palabra y a quemarnos un poquito las pestañas con Dios en las Escrituras. Con esto vamos a tomarnos un descansito ahora de 10 minutos, terminamos con esto. Nos dice la palabra, he aquí un intérprete, es lo que estamos viendo, a ver cómo interpretar la palabra. Pero un intérprete de la ley se levantó y le dijo, ¿para saber? ¿Habló para saber? ¿Tenía alguna pregunta que quería saber? No. Quería probarle. Para probarle, le dijo. Maestro, no era porteño, no era. Maestro, no. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Parecía una pregunta muy sana, pero él la dijo para probarlo. No dijo porque quería saber. Las Escrituras son claras en eso. ¿Y qué le dice Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Esas son las dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre todo aquel que quiera estudiar la palabra. Van a venir muchos a vos para probarte, no porque quieren saber. Y el Señor a aquellos que quieren probarle no les responde, les pregunta. Es interesante, porque al necio, si vos querés entrar en el terreno con el necio, te volvés más necio, dice Proverbios. Y el Señor no le contesta. Fíjense que les pregunta. No se maten con una persona tratando de darle respuestas cuando no las quiere. Déjenlo que con preguntas hagan el trabajo con las preguntas. Entonces el Señor le hace dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Qué estaba escrito en la ley? Esto. ¿Cómo lo estaba leyendo él? Él pensó que tenía ya la salvación ahí, pero Jesús le dice, bien has respondido, haz esto. No solamente lo aprendas,
No es que lo tenés que tener en tu cabeza como una respuesta intelectual. Bien has respondido. Hacé esto y vivirás. ¿Vieron cómo dio la respuesta a Jesús? A alguien que vino a probarle, le hizo más preguntas. La persona que viene con esa intención se va a responder a sí mismo. Y ustedes ahí van a poder... Aprendamos del maestro, la verdad. Aprendamos del maestro. Generalmente, y a mí me ha pasado muchas veces que cuando me vienen con preguntas para probarme, yo me enredo en una discusión. Para después decir, qué tonto que fui. ¿Por qué me enfrasqué en eso? Y porque a veces hay un poquito de orgullo de nosotros de querer responder y tener la razón, ¿no? Lo reconozco. Pero el maestro acá nos enseña una mejor manera. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? A mí me ha tocado enseñar con pastores o en lugares de muchos líderes y la gente te pregunta, pero solo para demostrar que ellos saben más que vos. Quieren establecer ese, como en la ley del gallinero. Acá estoy yo soy gallo, vos todavía sos un pollito. Entonces, cuando ocurre eso, uno le pregunta, pero ¿dónde está en la Biblia eso, hermano? ¿Me lo podría mostrar? Y a veces no existe. Me gustaría aprender eso que usted está diciendo. ¿Dónde lo podemos estudiar? No existe. Una vez un hermano mexicano, él, me dijo, porque como dice la Biblia, hermano, ayúdate que te ayudaré. Le digo, bueno, busquemos ese pasaje y vamos a estudiarlo. Y hasta el día de hoy lo están buscando porque no está. En la obediencia está la bendición, me dijo otro. Bueno, fantástico, busquémoslo. ¿Dónde está? Así como lo estaba diciendo, no está. En obediencia a Dios, sí. Pero bueno, a veces es mejor la pregunta, porque podemos investigar todos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Se están durmiendo? ¿Quieren a ver los que están dormidos allá? Sí, allá hay dos dormidos. No, mentira. ¿Alguna pregunta? No puede ser que no tengan preguntas. Me resisto. Bueno, ¿qué hora es? ¿Estamos para un recreo? Sí, estamos para un recreo de 5 minutos y arrancamos otra vez, ¿les parece? Ahora aparecen los que hacen preguntas en el recreo. Ponele la firma. Bueno, vayan a poner agua, vayan al baño, hagan algo, en 5 minutos estamos acá. Yo me quedo acá, pero arrancamos, son las 10 y 8 minutos. Y 13 arranco.